Hola chicos y chicas, bienvenidos a Programación y Tecnologías Web. En este segundo video vamos a profundizar sobre un tema que ya vimos en el anterior video, que es la arquitectura cliente y servidor. Vamos a dar algunos detalles sobre lo que entendemos por esta arquitectura, que es muy importante para que ustedes tengan una idea de cómo desarrollar programas que tengan que ver con este tipo de tecnologías. Bien, vamos a comenzar hablando entonces, como les dije, de la arquitectura cliente-servidor y lo referente a las aplicaciones web. Como les dije en el anterior video, y se lo repito ahora, cliente-servidor es una arquitectura de red en la que cada ordenador o proceso en la red es un cliente o bien un servidor. Normalmente los servidores son ordenadores potentes, son nuestras computadoras, perdón, son computadoras muy grandes, muy avanzadas, en general de gran tamaño y de gran porte, no solamente en lo que se refiere al tamaño físico, sino también a su capacidad de almacenamiento y de procesamiento, que están dedicados a gestionar unidades de discos como servidores de ficheros, de archivos, impresoras de todo tipo, como servidor de impresoras, tráfico de red, como un servidor de red, de datos, como servidor de bases de datos, e incluso de aplicaciones como un servidor de aplicaciones. Todo eso es un servidor. Todo incluye, desde los archivos, las impresoras, redes, bases de datos, inclusive aplicaciones. Mientras que por el lado del cliente, los clientes son las máquinas, que son absolutamente muchísimo menos potentes y usan los recursos que ofrecen los servidores. Bien, vamos a separar las funciones de cada uno de ellos, tanto sea del cliente como del servidor. La arquitectura cliente-servidor nos permite la separación de funciones en tres niveles distintos, tal como mostramos en esta figura que viene ahora. Tenemos el usuario, el nivel lógico de presentación, un nivel lógico de negocio y la lógica de los datos. La lógica de presentación se encarga de la entrada y salida de la aplicación con el usuario. Sus principales tareas son obtener información del usuario, enviar la información del usuario a la lógica de negocio para su procesamiento, recibir los resultados del procesamiento de la lógica de negocio y presentar estos resultados al usuario. ¿A qué hacemos referencia con la lógica de negocio o aplicación en sí misma? Se encarga de gestionar los datos a nivel de procesamiento. Actúa de puente, es un puente entre el usuario y los datos. Sus principales tareas son recibir la entrada del nivel de presentación, interactuar con la lógica de datos para ejecutar las reglas de negocio, que tiene que cumplir la aplicación. Facturación, cálculo de, no sé, de lo que fuera, de nómina de personal, de control de inventario, lo que fuera. Y enviar el resultado del procesamiento al nivel de presentación. Mientras que por el lado de la lógica de los datos se encarga de gestionar los datos a nivel de almacenamiento. Observen, de almacenamiento. Sus principales tareas son almacenar los datos, recuperar los datos, mantener los datos y asegurar la integridad de los datos. Si un sistema distribuido se diseña correctamente, los tres niveles anteriores pueden distribuirse y redistribuirse independientemente sin afectar el funcionamiento de la aplicación. Vamos a ver los modelos de distribución en aplicaciones cliente-servidor. Según cómo se distribuyan las tres funciones básicas que hemos visto antes, presentación, negocio y datos, entre el cliente y el servidor podemos contemplar tres modelos: la presentación distribuida, la aplicación distribuida y los datos distribuidos. ¿A qué hacemos referencia con la presentación distribuida? En este caso, el cliente solo mantiene la presentación. El resto de la aplicación se ejecuta remotamente. Fíjense ustedes, se hace remotamente a partir de la figura que tienen acá. La presentación distribuida, en su forma más simple, es una interfaz gráfica de usuario a la que se puede acoplar controles de validación de datos para evitar la validación de los mismos en el servidor. Entonces tengo el cliente, presentación, lógica de presentación, que interactúa con el servidor
a través de la lógica de negocio, la lógica de datos y la gestión de los datos. Esa sería la presentación distribuida. La aplicación distribuida es el monedero que proporciona máxima flexibilidad, puesto que permite tanto al servidor como al cliente mantener la lógica de negocio, realizando cada una de las funciones que les sean más propias, bien por la organización o bien porque mejora el rendimiento del sistema. Entonces tenemos la aplicación distribuida entre el cliente y el servidor. El cliente a partir de su presentación, de la lógica de presentación, de la lógica de negocios, y el servidor que interactúa con ello a partir de la lógica de negocio, la lógica de datos y la gestión de los datos. Y por el otro lado tenemos los datos distribuidos. Los datos son los que se distribuyen, por lo que la lógica de datos es lo que queda separado del resto de la aplicación. Se pueden dar de dos formas, de ficheros distribuidos o de bases de datos distribuidas. Los segundos son los más conocidos, ¿no? Entonces tenemos el cliente, la presentación, la lógica de presentación y la lógica de negocio, que interactúa con la lógica de datos y la gestión de los datos. Vamos a ver la arquitectura de 2 y 3 niveles. La diferencia entre las arquitecturas de 2 y 3 niveles, o capas, porque se puede emplear de las dos formas, son términos indistintos, estriba en la forma de distribución de la aplicación entre el cliente y el servidor, en este caso, entre las arquitecturas de 3 niveles, la lógica de presentación, la lógica de negocio y la lógica de datos están separadas, de tal forma que mientras que la lógica de presentación se ejecutará normalmente en la estación cliente, la lógica de negocio y la de datos pueden estar repartidas entre distintos procesadores, que es lo que ocurre más comúnmente. En este tipo de aplicaciones suelen existir dos servidores. Uno contiene la lógica de negocio y otro la lógica de los datos. En esta figura observen cómo se muestra un esquema de este tipo. Es un esquema, la lógica. El cliente tiene la lógica de presentación que interactúa con la lógica de negocio del servidor 1 y este que interactúa con la lógica de datos en otro servidor. El objetivo de todo esto, de aumentar el número de niveles, es una aplicación distribuida, es lograr una mayor independencia entre un nivel y otro nivel, lo que facilita la portabilidad en entornos heterogéneos y la escalabilidad en casos de incorporación de nuevos clientes. Vamos a describir ahora la arquitectura de un sistema cliente-servidor. Esta arquitectura o sistema presenta las siguientes características. Primero, una combinación de la parte cliente, también llamada front-end, que interactúa con el usuario, hace de interfaz entre el usuario y el resto de la aplicación, y la parte servidor o back-end, que interactúa con los recursos compartidos, que son la base de datos, las impresoras, los módulos. En segundo lugar, la parte cliente y servidor tienen diferentes necesidades de recursos a la hora de ejecutarse. Eso es lógico. Tanto sea en velocidad de procesador, en uso de la memoria, en la velocidad y la capacidad de los discos duros, de los dispositivos de entrada-salida, etcétera, etcétera, etcétera. En distintas necesidades. Y tercer punto, el entorno suele ser heterogéneo y multivendedor. ¿Qué quiere decir esto? El hardware y el sistema operativo del cliente y del servidor se suelen diferir, suelen ser distintos. El cliente y el servidor se suelen comunicar a través de una Application Program Interface, un API, y un Remote Procedure Call, o RPC, conocidas, como, por ejemplo, como Open Database Connectivity, para acceder a las bases de datos. Cuarto, de estas características, normalmente la parte del cliente se implementa haciendo uso de una interfaz gráfica de usuario, que permite la introducción de datos a través del teclado, del mouse, del lápiz óptico o simplemente de un dispositivo de entrada que fuera necesario. Por todo esto, vamos a empezar a ver una pequeña introducción a lo que son las aplicaciones web, que es la materia que es digamos,
el meollo de la situación, el meollo de nuestro concepto de la materia. Una aplicación web. Él aceptó, teniendo aclarado cómo es una arquitectura cliente-servidor y cómo funciona en el caso de aplicaciones web. En las aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles como las arquitecturas clientes-servidor de tres niveles. El nivel superior de una aplicación web que interacciona con el usuario, que es el cliente web, normalmente esto es un navegador, un browser. El nivel inferior, el más bajo, proporciona los datos, es decir, la base de datos. Y el nivel intermedio procesa esos datos, que sería el servidor web. Entonces, al igual que vimos, de la misma manera, análogamente a lo que acabamos de ver con la arquitectura de cliente-servidor, una aplicación web tiene tres niveles. Un nivel superior, que es el navegador, un nivel inferior, que son la base de datos, y el nivel, es decir, los datos que queremos acceder, y el nivel intermedio, que sería el servidor web, quien los proporciona. Entonces, ¿qué entendemos por una aplicación web? Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente-servidor, donde tanto el cliente, el navegador, explorador o visualizador, como el servidor, que es el servidor web, y el protocolo mediante que se comunican, en este caso es el HTTP, están estandarizados. Hay una norma para ello. Y no han de ser creados por el programador de aplicaciones. No necesitamos crearlos, simplemente usarlos, nada más. Entonces tenemos el cliente navegador, el protocolo HTTP, nos da acceso al servidor web. El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones TCP/IP que vimos en el anterior eh, video, que son los empleados en Internet. Entonces, uno de los protocolos que conforman TCP/IP, que es una cantidad muy grande de protocolos, uno de ellos es el HTTP. Nosotros vamos a hacer uso de este protocolo para el mecanismo de comunicación con estas aplicaciones web. Estos protocolos permiten la conexión de sistemas heterogéneos, no importa la tecnología de fabricación que utilice. Lo que esto facilita es el intercambio de información entre distintas computadoras. Este protocolo pertenece al nivel número 7 de aplicación, es uno de los modelos que está incorporado al modelo OSI. Entonces, ¿qué se entiende ahora por cliente? El cliente web es un programa, navegador, con el que interactúa el usuario para solicitar a un servidor web el envío de recursos que se desea obtener mediante HTTP. La misión del cliente web es interpretar las páginas HTML y los diferentes recursos que contienen, imágenes, sonidos, lo que contenga, lo que fuera. Las tecnologías que suelen emplear para programar el cliente web son, por supuesto, HTML y CSS como primeras. Luego también podemos usar DHTML, lenguajes script como JavaScript, Visual Basic Script, ActiveX, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios. Applets programados en Java y distintas tecnologías que necesitan la existencia de un plugin en el navegador, como puede ser Adobe, como puede ser Autodesk, como puede ser Link Picture, como puede ser Macromedia Flash. Bueno, hay varios, como varias tecnologías que necesitan esta existencia de un plugin. Pero fundamentalmente lo que vamos a detallar nosotros es HTML, CSS y JavaScript, que es lo que vamos a ver a lo largo de los videos de esta materia. Entonces, ahora, ¿qué entendemos por servidor web? El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes web. Es un programa que está en espera de que lo solicitemos uso.
La parte servidor de las aplicaciones web está formada por, tengan en cuenta esto, páginas estáticas, que son documentos HTML que siempre muestran el mismo contenido. Recursos adicionales, tanto sean multimedia, documentos adicionales, que se pueden emplear dentro de las páginas o estar disponibles para ser cargados o ejecutados en el cliente. Y programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando el navegador del cliente solicita algunas páginas. La salida de este script suele ser una página HTML estándar que se envía al navegador del cliente. Tradicionalmente este programa o script, que es ejecutado por el servidor web, se basa en una tecnología CGI. En algunos casos pueden acceder a bases de datos. Entonces, gráficamente tenemos el cliente que ejecuta HTML, DHTML, bueno, lo que fuera, el protocolo que las comunica al servidor que las contiene. Y ahí tienen ustedes los programas o scripts que se pueden utilizar. Bien, hasta acá vimos lo que se entiende por servidor. ¿Cómo se realiza la transferencia de páginas web? El proceso completo, desde que el usuario solicita una página hasta que el cliente web o el navegador se la muestra con el formato apropiado, es el siguiente. Observen la transferencia, cómo se hace, que lo hace el HTTP. Primero, el usuario especifica en el cliente web la dirección de la página que desea consultar. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué elementos? Además de usando desde ya que tiene que usar un navegador. El usuario lo que hace es escribir en el navegador la dirección URL, así se llama, de la página que desea visitar, o pulsa un enlace, también puede ser. Segundo punto, el cliente establece una conexión con el servidor web. Tercero, el cliente solicita la página o el objeto que se desea. Cuarto, el servidor envía dicha página o objeto, o si no existe, devuelve un código de error. Quinto, si se trata de una página HTML, el cliente inicia sus labores de interpretación de los códigos HTML. Si el cliente web encuentra instrucciones que hacen referencia a otros objetos que se tienen que mostrar con la página, pueden ser imágenes, animaciones o vídeos, lo que fuera, establece automáticamente comunicación con el servidor web para solicitar dichos objetos. Sexto, se cierra la conexión. Se termina entre el cliente y el servidor, se termina. Y séptimo, se muestra la página del usuario. Esos serían cada uno de los pasos que se siguen en la transferencia de web desde que se solicita hasta que ésta está disponible en el navegador. ¿Cuáles son los entornos web? Las aplicaciones web se emplean en tres entornos informáticos muy similares que suelen confundirse: Internet, intranet y extranet. Cuando se emplea la palabra Internet en minúscula, nos referimos a un conjunto de dos o más redes de ordenadores interconectadas entre sí. Una intranet es una red de ordenadores basadas en los protocolos que gobiernan Internet, que son los que vimos, el TCP/IP, que pertenecen a una organización y que es organización o empresa y que es accesible únicamente para los miembros de la organización o usuarios o empleados o personas que tienen autorización para ello. Eso es lo que es una intranet. Intranet es una red, digamos, local que utiliza como medio de comunicación Internet o TCP/IP. Y una extranet es una intranet a la que pueden acceder parcialmente personas autorizadas que son ajenas a la empresa, que es propietaria de esa intranet. Hasta acá tenemos los entornos web. No confundir Internet, intranet y extranet. Son términos muy distintos. Vamos a ver ahora las arquitecturas de las aplicaciones web. Las aplicaciones web se basan, como les dije antes, se los vuelvo a reiterar al principio, en una arquitectura denominada cliente-servidor. Por un lado está el cliente, el navegador, explorador o visualizador, y por el otro lado, como ya dijimos, está el servidor, que es el servidor web. Existen diversas variantes de la arquitectura básica, según cómo se implementan las diferentes funcionalidades de la parte servidor. Las arquitecturas más comunes son
Todo en un servidor en donde un único ordenador aloja el servicio HTTP, lógica de negocio y la lógica de datos y los datos. El software que ofrece el servicio HTTP gestiona también la lógica de negocio. Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP. Ustedes tienen el gráfico que así lo demuestra. Tenemos el navegador, el lado del cliente, y el servidor más la base de datos está todo en uno. Ustedes tienen acá todo en uno. Todo en un servidor. Luego tenemos servidor de datos separado. A partir de la arquitectura anterior, se separa la lógica de datos y los datos en un servidor de base de datos específico. Las tecnologías que emplean esta arquitectura también son ASP y PHP. Y bueno, acá tenemos un gráfico, una forma, una figura que así lo ejemplifica. Cliente, servidor web y servidor de base de datos. Está por separado. Y tercero, todo en un servidor con servicio de aplicaciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? En la arquitectura número 1, la que vimos antes, que estaba todo en uno, se separaba la lógica de negocios del servicio de HTTP y se incluye el servicio de aplicaciones para gestionar los procesos que implementan la lógica de negocio. La tecnología que implementa esta arquitectura es JSP. Observen ustedes que tenemos del lado del servidor web más las aplicaciones más la base de datos, que tiene un servicio de aplicaciones específico. Por último, hay una cuarta funcionalidad, que es el servidor de datos separado con servicio de aplicaciones. A partir de la arquitectura anterior, se separa la lógica de los datos y los datos a un servidor de base de datos específico, por separado. La tecnología que emplea esta arquitectura también es JSP. ¿Está? Entonces acá lo tenemos por separado el servidor de base de datos. Y el servicio de aplicaciones está dentro del servidor web. Tenemos también todo separado. Absolutamente está cada cosa en distintos lugares. Las tres funcionalidades básicas, ser cliente, servidor y servidor web y servidor base de datos, están por separado. También el servidor de aplicaciones. La tecnología que emplea esta arquitectura también es JSP. Lo tenemos todo por separado. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver la metodología de desarrollo de sitios web. No existe en la actualidad una metodología de desarrollo de web que sea ampliamente aceptada. Sin embargo, una posible metodología es la que se presenta a continuación. Algunas de las fases de esta metodología se pueden realizar en paralelo, no tiene que por qué ser separadas, ¿no? O no terminar hasta que el desarrollo del sitio web finalice. En primer término, se estudian los requisitos y especificaciones del sitio web, cuál es el contenido del sitio, qué se pretende conseguir, a quién se destina, y número de visitas previsto, qué inversión se desea realizar y de cuánto tiempo se dispone. Esta es la metodología que hay que seguir para el desarrollo de esta página, de estos sitios. Segundo, a partir de los requisitos que se han dispuesto, es decir, qué contenido, qué se pretende conseguir, a quién se va destinado, cuál es el número de visitas previsto, qué es la inversión que se desea realizar, bueno, cuánto es el dinero que se desea realizar, cuánto tiempo se dispone. A partir de todo esto se decide la arquitectura y la tecnología del sitio web. Todo va a depender. Se va a decidir, en este caso se decide el empleo de un servidor web propio o un alojamiento que puede ser un alquiler, un hospedaje en un servidor que se puede alquilar. El ancho de banda de la comunicación del servidor con Internet, si van a ser con páginas estáticas o tecnologías de generación dinámica. Y también los datos almacenados en ficheros o en un servidor de base de datos. El tercer punto, a continuación, se diseña la estructura lógica o de navegación del sitio web. Es decir, la lógica, cuál se va a ser la página inicial, cuál va a ser la página principal, qué marcos se van a emplear, cuál es el menú, cómo lo vamos a dividir en sectores, las relaciones de las diferentes secciones, las páginas de novedades, es decir, qué es lo que vamos a hacer.
En cuarto término, como les dije, esto puede ser, se desarrolla de forma paralela, ¿no? En cuarto término, se define la estructura física que puede ser igual a la lógica o totalmente independiente. En quinto lugar, se crean los contenidos del sitio web. Si se emplea en una base de datos, se realiza la carga de los datos. En sexto lugar, se realiza el diseño gráfico y ergonómico, los colores, el montaje, la tipografía, los botones de navegación, los logotipos y los demás elementos gráficos que se van a utilizar en el diseño del desarrollo de esa página o ese sitio. En séptimo lugar, se crean las páginas estáticas y los elementos multimedia. Y en octavo lugar, el desarrollo de los scripts y de las páginas dinámicas. Puede ser una metodología que, como les dije, no es que estos pasos están absolutamente separados en el tiempo, no, no, se pueden realizar en forma paralela algunos, pero los primeros son los fundamentales y los primeros hay que hacer, ¿no? Saber cuál es el contenido, qué es lo que vamos a poner. No específicamente, sino saber cuál es. Eso sería importante, dónde alojarlo, etcétera, etcétera. El noveno punto sería, se verifica el correcto funcionamiento del sitio web, se comprueba, obviamente, la conexión con la base de datos, se verifica que no existan enlaces que estuvieran caídos o rotos, se confirma que todos los recursos empleados eh, se encuentran en el sitio web que deseamos y en el lugar que corresponde. Además, se comprueba el sitio web con distintos navegadores. Eso también es importante para asegurar la compatibilidad. También se realizan pruebas de carga y evaluar el rendimiento. Y por último, bueno, se pone en marcha, se pone ya en funcionamiento, es decir, se sube a la web. Para finalizar la clase de hoy, vamos a ver cuáles son los lenguajes de programación que vamos a utilizar para desarrollar todo esto que acabamos de ver. Existen tres niveles de lenguajes web, de programación web, que podemos utilizar. En primer lugar están los lenguajes básicos, en segundo lugar están los lenguajes del lado del cliente, y en tercer lugar están los sistemas de manejo de contenidos. Los lenguajes básicos, aunque hay algunos lenguajes específicamente usados para el cliente y otros para el servidor, hay algunos básicos que son de uso común. Los más populares, por ejemplo, es el HTML y el CSS, que son dos lenguajes de programación los más básicos para el desarrollo de páginas web. Y son los más usados para construir casi todos los sitios web de Internet. Por supuesto que nos vamos a adentrar sobre ellos. El segundo punto, como les dije, serían los lenguajes del lado del cliente, que incluyen el HTML y por supuesto, a la CSS, que vimos anteriormente, que es cualquier código que se ejecute dentro del explorador web, tanto sea en Chrome, en Safari, en Firefox, en Mozilla, lo que fuera, cualquier navegador. Esto significa que el explorador descarga temporalmente todos los archivos desde un servidor web y a cambio muestra una página estática. Estos archivos, incluso si perdemos la conexión, los vamos a tener. JavaScript también lo vamos a ver más adelante en esta materia, es uno de los lenguajes más usados para él. Por eso lo vamos a ver del lado del cliente. Y tercero, para el sistema de manejo de contenidos, sistemas como WordPress, Drupal, Joomla, entre otros. Un CMS como WordPress lo componen los archivos PHP, CSS y JavaScript, y ellos crean documentos también HTML. Les recuerdo que PHP es el acrónimo de Hypertext Preprocessor, que es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Bueno, muy bien, chicos, hasta acá tenemos un conjunto de conocimientos que hemos visto. Lean los materiales, realicen las actividades. Y bueno, nos estamos viendo en nuestra próxima clase y si tienen algún comentario, una consulta que quieran realizarme, me mandan un mensaje. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo.